gobernado por haitianos, mira, muerto 20.000 veces. Yo creo que Haití nos ha hecho una declaratoria de guerra, porque Haití ayer, ven que ellos tienen gobierno, Douglas. Ayer ellos se reunieron y el ministro de Agricultura de Haití dijo que el canal va. Y el de nosotros, no es que va, el de nosotros está en pie, ya se comenzó la obra de toma. Ayer en la vigía. Sigan su canal, no hay problema. Ahora aquí no vengan a joder. Aquí no vengan a joder el parto. Quédense allá. Mantengan la frontera cerrada. Y cuando ellos necesiten algo para que vayan ahí a la aduana. Pero vamos a ver, eso no es una decisión mía. Presidente, no eche el pulso como el programa que tenemos. Siga ahí que el pueblo sensato lo apoya. La vaina que me da más rabia a mí cuando una gente me desafía en algo. Ustedes, como ustedes son un gobierno y son organizados, manténganse ustedes. No vengan aquí a buscar salud ni a buscar nada. Quédense allá. Qué bueno que no ha vuelto más una parturienta haitiana. Qué bueno que paren allá en su pueblo. Nosotros no tenemos que estar atendiéndolo a ustedes, ni dándole salud a ustedes, ni sacando nuestra sangre para ustedes malagradecidos. Quédense allá. Ojalá que la frontera siga cerrada de por vida. Ojalá. Y buscamos otros mercados. Y nos comimos lo que nosotros producimos. Y buscamos divisas por otro. Nada más con los dominicanos que están fuera. Con eso resolvemos el problema de la frontera. Si el chantaje es decir aquí un grupo de charlatanes que hay en los medios que el país va a dejar de ofrecer. Mire, por la nacionalidad de este país, la soberanía, no vale lo que podemos producir con Haití. Haití es un cliente insolente, desafiante, y no podemos bajar el brazo. No, nosotros decidimos que nuestro canal siga. Ven que ustedes son unos charlatanes que están consiguiendo con barbecue, que se llama, barbecue, que es yo, ¿cómo se llama? Barbecue. Ustedes ven que ustedes son parte de barbecue. Él se llama Jimmy Cherisier. Ese. Jimmy Entonces, Cherisier. no hay que ni un paso atrás. Y hay todo el dominicano sensato tiene que ponerse al lado del presidente de la República, que ha asumido una posición patriótica. Luis Abinader ha asumido una posición patriótica. La posición que dejaron otros cobardes que están hablando disparate por ahí. Y que tienen negocio en Haití. Todo el mundo sabe quiénes son las compañías constructoras que están en Haití. A partir de ahora, presidente de la República, cero cemento para Haití. Cero varilla para Haití. Y a los empresarios que osen violar eso, porque prácticamente es un embargo que tenemos, ya saben lo que le espera. Y a los militares que están ahí, ténganse cuidado. Que si hay que sacarlo de manera deshonrosa, hay que sacarlo. Ustedes no están para negociar con Haití nada. Ustedes están para salvaguardar, porque había un lema que lo quitaron en la Fuerza Armada que decía todo por la patria. Vamos a ver si esa palabra es palabra o es una realidad. Pero aquí no podemos hacernos. Nosotros no podemos ceder contra Haití, porque si cedemos contra Haití hay que cerrar este país. Y eso hay que entregárselo al mejor postor. No. Mientras aquí haya hombres que piensen en los principios duartianos, nosotros no podemos ceder frente a Haití. Si cedemos contra Haití nos jodimos, perdimos la razón de ser. De esta insolencia y este desafío. Atento a ello, ustedes van a hacer su canal. Busquen su agua ustedes. Y no me vengan con el chantaje de vaina de humanidad. Que ustedes han desafiado, ustedes han violado el acuerdo. El acuerdo no fue desviar el río. Entonces, para que estemos clarín. Así que a los dominicanos no se dejen envolver de un grupo de infiltrados que tiene este país.